Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. ¿Cuántas veces me oís decir esa frase? Bueno, pues sí, vamos con la reseña del perfume Idol de Lancôme, que nos presenta la versión Idol Intense 2020. Aquí lo tenemos. Gracias a una amiga que me hizo llegar el vial de perfume y luego te confieso que la casa Lancôme me envió otra muestrecita que también he gastado porque así me he pasado unos cuantos días trotando con el perfume. Lo poquito que nos queda, venga, vamos a ponérnoslo para refrescar aromas y así comentamos. Os leo las notas, ¿de acuerdo? Este perfume es un perfume del año 2020 de la familia Chypre Floral con notas de salida de mandarina y naranja amarga, notas de corazón, rosa turca, rosa de gras, jazmín egipcio, jazmín sambac y jazmín y almizcle. Y notas de fondo pachulí, cedro, madera de cachemir, acacia, sándalo y vainilla. Muy bien. Lo que va a ser el frasco del perfume es lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, es el frasco famoso, extra fino, que además pues no se sostiene por sí solo, tienes que buscarle algo para sostenerlo o dejarlo tumbado y luego sabemos que han hecho distintas fundas como lo de los teléfonos móviles pues para llevarlo en el bolso o colgado, pero sería el mismo frasco de perfume, aquí tiene esa abolladura, ¿de acuerdo? Y los frascos grandes son así alargados y el de 25 mililitros es como más cuadradito, ¿de acuerdo? Así es este perfume. Solamente que el de este año pues viene como en unos tonos más rosas brillosos, metalizados, un rosa metalizado, vamos a dejarlo así. Bien, perfume con una intensidad alta la primera hora, después ya baja a una intensidad media alta, 3 horitas o así, y luego ya vamos descendiendo. Y ahora os explico, porque por ejemplo cuando he estado saliendo con este perfume, llevando, ejemplo de momentos de COVID, ¿no? Llevaba la mascarilla puesta y este perfume te traspasa la mascarilla durante una hora. A partir de la hora ya baja la intensidad y con mascarilla dejas de olerte. Curiosidades, yo te lo cuento todo. Bien, la duración es buena. Vamos a tener el perfume unas 8, 9, incluso más. ¿Qué pasa? Que por supuesto esas últimas horas ya va a ser a ras de piel. Porque igual que la primera hora ya baja de intensidad alta a intensidad media, ya a partir de las 3 horas va empezando a bajar, a declinar la intensidad del perfume. Eso al menos en mí. Va a ser importante que cada uno de vosotros probéis cómo va a evaporarse y perder intensidad del perfume. El primer Idol ya tenía este tipo de particularidades, ¿no? Había gente que le duraba mucho por considerar esas horas a ras de piel y gente que se le evaporaba muy rápido. Bien. No está mal la calidad del perfume, realmente esta intensidad de aromas y lo que aquí añaden al perfume ayuda a que este perfume lo podamos percibir mejor y sentir mejor. En este caso, por supuesto, la rosa va a ser importante en el perfume. Los amantes de la rosa van a seguir disfrutando del aroma de rosa que ya encontrábamos en Idol. En el primero, eso sí, las rosas que utilizaban era rosa turca y rosa de May. Y en este caso sustituyen la rosa de May, que es muy suave, muy ligera, por la rosa de gras, que también es muy delicada, pero un pelín más alta que lo que era la rosa de May. ¿Vamos a sentir la rosa? Sí, pero por ejemplo en el inicio vamos a sentir una rosa con un toquecito dulzón y muy bien acompañada de frescor. Vamos a sentir una rosa fresca y dulce. Cuando va pasando el tiempo, el frescor inicial que nos va a venir sobre todo por la parte frutal de la mandarina y de la naranja amarga, se va a ir disipando un poquito, pero va a dejar rastros de ese toque de naranja sobre las rosas. Y vamos a sentir como si fuera una rosa tipo frutal, muy agradable, muy llevadera.
Y según va perdiendo esa parte un poquito cítrica o amarga de la naranja, nos vamos a ir sintiendo como esa flor de la rosa va a ir muy bien acompañada por un acompañamiento floral de los distintos tipos del jazmín. Acompañamiento de flor blanca hacia la rosa, pero sigue estando ahí la rosa. En todo el perfume lo que vas a sentir también es mayor dulzor. Este dulzor no va a venir solamente por esas frutas de la naranja que le van a dar carácter al perfume, sino por la vainilla. La vainilla en este perfume y también el almizcle blanco con un toquecito dulzoncito, van a hacer que estas rosas sean tanto con ese toque frutal, este acompañamiento del jazmín que se siente, el jazmín se huele, lo vas a oler perfectamente. Aquí no es ya solo un perfume de rosa, no, vas a sentir el jazmín junto a la rosa. Pero la vainilla también va a estar presente, o sea que no solamente han subido... No han subido especialmente la intensidad del perfume, sino que lo que han subido es la intensidad del dulzor. La rosa sigue aquí, pero ya tenemos una rosa un poquito más dulce, un poquito más acompañada y con muchas más texturas. Cuando hagamos la comparación de este perfume y del primero, lo comentaremos. Entonces, poquito a poco nos vamos sintiendo como que esa rosa va a decaer sobre una parte un poquito más dulce de la vainilla, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a llegar al fondo del perfume, esos últimos rastros que se van a quedar prácticamente a ras de piel. ¿En qué recae? Porque claro, leemos muchos tipos de maderas. Tenemos cedro, madera de cachemir, acacia, sándalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí lo que tenemos son tipo de maderas suaves. Incluso si lees cedro y ya has probado el cedro en otros perfumes masculinos que sabes que es muy fuerte, no te preocupes, porque aquí ni tan siquiera lo vas a sentir amaderado. Es como un tipo de textura donde va a recaer una parte amaderada que te decía, si conoces el sándalo, pues es que es como almizcle blanco con texturas, no llega a ser madera olfativamente y más siendo así suave. Es como un fondo dulcecito donde recaen restos de rosa. Ese es el fondo del perfume. Hombre, por supuesto tampoco me preocuparía mucho porque lo que más vas a sentir es el corazón del perfume, donde más te vas a encontrar una rosa, distintas rosas acompañadas de un aroma de jazmín que se siente dulzón, ¿de acuerdo? Es un perfume muy agradable. Dentro de lo que cabe, y ya sabéis que los perfumes con una rosa demasiado intensa se me suben a la cabeza, sí que es un perfume que con las distintas tonalidades, el juego que han hecho con otras flores, el juego que han hecho con tonos dulces, frutas, tal, ayuda a que sea un perfume que la rosa está muy bien combinada, me gusta y me resulta agradable de llevarlo. Ahora bien, ¿lo compraría? Pues mira, este año yo no lo compraría. Precisamente porque un poquito antes compré un perfume que lleva rosa. No te lo voy a decir, a ver si lo adivinas. Y si lo adivinas, preparo la comparación. A ver, un perfume que lleva nota de rosa, también muy bien combinada, que me gustó mucho. Y que en ese caso y en ese sentido digo, pues ya tengo un perfume de rosa y no me hace falta comprar este. ¿De acuerdo? Sí, es verdad que tiene más texturas, que son más duraderas en el perfume, que se pueden sentir y no es solamente rosa. A las personas que te guste más o menos la rosa te va a ayudar a aportarlo, a llevarlo de una buena manera y lo vas a sentir muy bien. Cuestión de gustos, ojo, no lo compres a ciegas porque o no te gusta o no lo ves especial, 1000 millones de cosas, ¿de acuerdo? Siempre pruébalo antes. ¿Es bonito, pero lo compraría? No. Porque en mi caso, en mi opinión, tengo perfumes que me gustan más. Ahora bien, sé que va a haber muchas personas amantes de la rosa que este perfume lo van a disfrutar mucho. Sé que hay muchas personas que este tipo de tonalidades los disfrutan, incluso se nota un elegante desenfadado. ¿Por qué? Porque la rosa de por sí se siente muy elegante, pero le han dado toques de dulzor, toques frutales, toques dulces.
que todo eso hacen que sea como un tipo de aroma elegante pero informal para una mujer. Va a ser muy bonito. Sí es cierto que sigo pensando que es un perfume que no es juvenil. Mi opinión, ¿de acuerdo? Mi hija, cuando huele este tipo de perfumes de rosa juvenil, yo digo mis adolescentes, ¿vale? Experiencia personal. Mis adolescentes cuando prueban este tipo de perfume, la rosa sigue siendo un aroma que no entra dentro de la percepción de joven para ellas. Aunque le hayan puesto más dulce, lo siguen viendo, ya les guste más o les guste menos, de mujer, de madre. ¿Me entiendes, verdad? Pero bueno, son experiencias nuestras, nuestras opiniones, por lo cual es cuestión de que pruebes, siempre prueba, descubre, sobre todo para no llevarte decepciones. Esta nueva versión de Idol sigue siendo una versión de un precio más elevado de lo normal que suelen ser los perfumes que encontramos en Lancôme. Por eso yo te diría, pruébalo, no lo compres a ciegas. No es una edición limitada, por lo cual la vas a encontrar en la perfumería y eso te va a permitir simplemente esperar a que llegue para probarlo y así descubrirlo mejor, ¿de acuerdo? Por supuesto va a ser muy importante tu opinión, nos guste más, nos guste menos, aquí respetamos siempre la opinión de todos. Y quiero saber si has probado este perfume o si probaste el anterior, ¿te gusta más, te gusta menos? ¿Y cuál es ese perfume que prefiero antes que este? Dímelo abajo y yo os estaré leyendo. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.